Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos a esperar a Yoni escribiendo el texto. Bien, hemos estado estudiando el capítulo 14, se titula Las tres modalidades de la naturaleza material del Bhagavad Gita, y es un tema que habla de cómo los seres vivos estamos influenciados por diferentes energías de la naturaleza. Entonces todo el capítulo está explicando cómo nosotros estamos condicionados por estas modalidades, y el verso que vamos a estudiar esta noche es la pregunta que hace Arjuna a Krishna de cuáles son las características de alguien que vence las influencias de la energía material. Y esta es la pregunta. Entonces, es Bhagavad Gita, capítulo 14, las tres modalidades de la naturaleza material, texto 21. Repetimos todos, por favor. Arjuna Uvacha. Arjuna Uvacha. Kair Lingais Tring Gunam Etam Kair Lingais Tringunam Etam Atito Bhavati Prabhu Atito Bhavati Prabhu Kim Achara Katam Chaitam Kim Achara Katam Chaitam Trim Gunam Anivartate Trim Gunam Anivartate. Arjuna Uvacha. Kailingais Tringunam Etam Kailingais Tringunam Etam Atito Bhavati Prabhu Atito Bhavati Prabhu King Acharagatam Chaitam King Acharakatam Chaitam Tringunam Ativartate Tringunam Ativartate Arjuna Uvacha Kailingais Tringunam Etam Atito Bhavati Prabhu King Acharagatam Chaitam Tringunam Ativartate. Arjuna Uvacha Kailingais Tringuna Etam Atito Bhavati Prabhu Kinacharya Katam Chaitam Tringuna Ativartate Arjuna Uvacha Kailingais Tringunanetam Atito Bhavati Prabhu Kinachara Katam Chaitam Tringunan Ativartate Arjuna Uvacha Kailingais Tringunanetam
Trigunan Ativartate. Arjuna Uvacha. Kailingai Sringunanetam. Atito Bhavati Prabhu. Hinacharatam Charitam. Triguna Ativartate. Arjuna Uvacha. Kailingai Sringunanetam. Atito Bhavati Prabhu. Hinacharatam Charitam. Triguna Ativartate. Bien, traducción y significado por Srila Prabhupada aquí. Repetimos por favor, es Arjuna Uvacha. Arjuna Uvacha. Arjuna dijo. Arjuna dijo. Kaihi. Por cuáles. Lingaihi. Signos. Trim. Tres. Gunan. Cualidades. Etam. Todas estas. Atitaha. Habiendo trascendido. Bhavati. Es. Prabhu. Oh mi Señor. Kim. Que. Achara. Comportamiento. Katam. ¿Cómo? Ya. También. Etan. Estas. Trim. Tres. Gunan. Cualidades. Ativartate. Trasciende. Traducción. Arjuna preguntó, oh querido Señor mío, ¿cuáles son los signos por los que se conoce a aquel que es trascendental a esas tres modalidades? ¿Cómo se comporta y de qué manera trasciende él las modalidades de la naturaleza? Bien, vamos a repetir todos. Arjuna preguntó, oh querido Señor mío, ¿cuáles son los signos por los que se conoce a aquel que es trascendental a esas tres modalidades? ¿Cómo se comporta? ¿Y de qué manera trasciende? Él las modalidades de la naturaleza. Significado por Srila Prabhupada aquí. En este verso las preguntas de Arjuna son muy adecuadas. Él quiere conocer la seña de una persona que ya ha trascendido las modalidades materiales. En primer lugar, él pregunta cuáles son los signos característicos de una persona así de trascendental. ¿Cómo puede uno darse cuenta de que ya ha trascendido la influencia de las modalidades de la naturaleza material? La segunda pregunta se refiere a cómo vive y cuáles son sus actividades. ¿Son estas reguladas o no reguladas? Luego, hay una pregunta, ¿cuáles son los medios por los cuales él puede adquirir la naturaleza trascendental? Eso es algo muy importante, a menos que uno conozca los medios directos mediante los cuales siempre puede estar situado en el plano trascendental, no hay ninguna posibilidad de manifestar los signos característicos de ello. De modo que todas estas preguntas que hace Arjuna son muy importantes y el Señor las responde. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Arjuna Uvacha Kailinga Stringunan Etam Atito Bhavati Prabhu Kim Achara Katam Sharitam Stringunan Ativartate. Arjuna preguntó, querido Señor mío, ¿cuáles son los signos por los que se conoce a aquel que es
es trascendental a esas tres modalidades, cómo se comporta y de qué manera trasciende él las modalidades de la naturaleza. Bien, entonces en este capítulo 14, lo que se ha estudiado, y todavía nos quedan algunos versos, es cómo las almas que estamos en los cuerpos materiales somos influenciadas, ¿no?, por las energías materiales. Entonces, si ustedes han estado siguiendo las conferencias, hemos estado escuchando de cómo el cuerpo está formado de sentidos, cómo la mente domina los sentidos, cómo la inteligencia y la mente se confunden con la naturaleza material y cómo el ego falso hace que nosotros nos identifiquemos con todo lo relacionado a nuestro cuerpo material. Para los que vienen por primera vez esta noche, el Bhagavad Gita es un libro que habla de la ciencia espiritual y es un clásico que lo han estudiado en la historia grandes pensadores. O sea, este no es un libro mundano y gente como Albert Einstein estudió el Bhagavad Gita, Goethe, un poeta y filósofo alemán, Thoreau y muchos científicos, muchos filósofos, muchos poetas, muchos psicólogos han pasado por las páginas del Bhagavad Gita y han encontrado muchas soluciones a todas las situaciones difíciles en la vida material. Entonces el Bhagavad Gita es un libro para poder comprender cómo vivir sin superando el sufrimiento material. El Bhagavad Gita es un libro que desarrolla mucho conocimiento, pero el conocimiento fundamental es autoconocimiento. ¿Y qué es autoconocimiento? Bueno, es la ciencia de la autorrealización. ¿Qué es la ciencia de la autorrealización? La ciencia de la autorrealización es llegar al punto de comprender quién soy, qué está pasando en mi vida presente, qué va a suceder cuando después de la vejez me tenga que enfrentar a la muerte. Todo eso es la ciencia del autoconocimiento. Lamentablemente en la educación occidental, nosotros hemos sido educados, ¿no?, en estos países occidentales con un poco de enseñanza espiritual, pero con información muy vaga, ¿no? Solo nos han hablado del tema de Dios y de que hay que portarse bien, no hay que ser malo. ¿Qué más? Y nos han dicho que Dios es todopoderoso y es el Padre Supremo. Bueno, todo lo que hemos escuchado, ¿verdad?, en la enseñanza cristiana, porque como nacido en estos países a través de esta cultura judeo-cristiana y también greco-romana. ¿Por qué? Porque tiene toda esa influencia. O sea, todos nosotros, incluso los idiomas que hablamos, son derivados del griego y del latín, entonces no podemos prescindir de que la influencia griega y latina esté sobre nuestra cultura. De hecho, en estos países latinos fuimos colonizados, fuimos conquistados, colonizados y sometidos así por el régimen político imperante en esa época. Y así es la historia de la vida humana, de competencia encarnizada, de destruirse unos con otros para salir avante en la vida material. Entonces es la ley de la naturaleza material y lo hemos estado estudiando estas semanas. Hemos estado estudiando en el Srimad Bhagavatam, en el canto 1, capítulo 13, ahí sale el verso ese famoso que la ley de la naturaleza, ¿saben cuál es? Es Jivo Jivasya Jivanam, o sea, la ley del más fuerte. El más fuerte se alimenta del más débil y los materialistas esa ley la han incluso acoplado a la vida social y política del mundo, y a eso se le llama darwinismo social. ¿Nunca han escuchado eso? Darwinismo social. ¿Y eso qué quiere decir el darwinismo social? Bueno, acuérdense que Carlos Darwin, un gran científico, ¿no?, de los 1400,
matiz ateo de investigación. Entonces este científico se puso, incluso leyó estos textos. Carlos Darwin sacó su teoría de las especies, de la evolución de las especies, de los Puranas, y que así la prueba para una conversación. Pero la característica de los que no siguen autoridad es de especular y elucubrar teorías, hipótesis y irlas comprobando en el curso de la investigación. Entonces Carlos Darwin hizo eso, se puso a estudiar los Puranas y se dio cuenta que sí, que se hablaba de la evolución, pero él la evolución le dio un matiz biológico materialista. ¿Por qué? Porque los Puranas hablan de la evolución, los Vedas hablan de la evolución, y eso va incluido en la ciencia de la autorrealización, del autoconocimiento. ¿Y qué es la evolución? La evolución no es de la materia. Claro que la materia tiene su proceso de desarrollo, deterioro y finalmente de aniquilación, pero estos libros hablan de la evolución de la conciencia, evolución espiritual, de quién soy, por qué sufro, cómo puedo liberarme del sufrimiento, cuál es el método para llegar a una vida pacífica y poder comprender el misterio de la vida. De eso hablan los Puranas. Entonces, cuando un científico materialista no sigue autoridad o evidencias escriturales, él le gusta escudriñar, ¿no?, y inmiscuirse en este tipo de conocimiento y luego sale con sus especulaciones. Entonces, este señor, recuerdo que en un curso que explicaba, decían que él, en su tiempo, por sus investigaciones científicas, fue censurado por la Iglesia. ¿Sabían eso? O sea, que la Iglesia le censuró sus investigaciones porque él contrariaba lo que la Biblia decía en aquella época, de que la Tierra tenía 6.000 años de edad, y esa era la edad de la Tierra. Entonces todo eso lo manejaba la Iglesia desde la Edad Media, ¿no?, porque eran conceptos filosóficos dogmáticos cerrados, ¿no?, y se llamaba el geocentrismo, que la Tierra era el centro del universo. Y también estaba el otro concepto del antropocentrismo, que el ser humano era el ser privilegiado, y que por eso en la Biblia dice el Señor Supremo que todo ha sido creado para que el ser humano se enseñoree de todas las cosas que Él nos ha dejado. Imagínense, enseñorearse. Y el único Señor es Krishna, es Dios. Nosotros somos sirvientes, no somos señores. Entonces todas esas tendencias llevaban un egocentrismo así dogmático, religioso, ¿verdad? Entonces fue censurado porque él descubrió con sus investigaciones, cuando empezó a hacer sus viajes por las Islas Galápagos y hizo sus investigaciones y sus comprobaciones, de que cuando llegó a descubrir fósiles, se dio cuenta que en este planeta no solo un diluvio hay, porque en la Biblia habla de un solo diluvio. Han habido miles de diluvios, y todos los geólogos de esa época empezaron a investigar y se dieron cuenta que esto no tiene 6.000 años de edad, ¿no? O sea, en el tiempo son planetas muy antiguos, o sea, pero antiguo dentro del tiempo y del factor tiempo, eso es totalmente bien limitado, ¿verdad? Porque el tiempo es ilimitado, es un elemento que representa a Dios y es ilimitado. Y entonces nos hemos ido así, un tema muy científico, pero era para explicar que el darwinismo social, cuando esas investigaciones de la teoría de que la especie más fuerte subsiste y se alimenta de la materia, eso se traspoló a la vida política y social de este planeta. Y es lo que tenemos actualmente en la política. ¿Saben por qué? Porque las sociedades más desarrolladas viven a costa de las sociedades menos desarrolladas, y todas esas son las guerras que tenemos actualmente y hace
siglos y décadas de la historia humana. ¿Por qué? Porque siempre con la ley de Jivo Jivananda, la ley del más fuerte, es de oprimir al débil y salir avante en la conquista de los intereses egoístas materiales. Pesado. Pesado porque ese es el ¿cómo se llama? El modus vivendus de la vida materialista. Entonces cualquier científico, cualquier político, cualquier filósofo, todos sus proyectos llevan incluidos intereses egoístas materialistas. El Bhagavad Gita y la enseñanza de la ciencia de la autorrealización supera todas esas mentalidades egoístas cerradas y nos hacen ver las almas liberadas que han superado las energías de la naturaleza material, cómo un ser humano puede ser feliz. Y eso es lo que Srila Prabhupada a través de sus libros nos ha traído, lo que en la humanidad los grandes profetas han pregonado, ¿verdad? En el tiempo de Jesucristo, de Mahoma, todos esos almas liberadas han venido a informarle a la humanidad que no nos hagamos ilusiones vanas de que vamos a ser felices para siempre en el mundo material. Porque como terminan todos los cuentos y vivieron felices para siempre. Alicia en el País de las Maravillas, El Príncipe Azul, todos esos cuentos para niños que vivieron felices para siempre. Pero esos son los cuentos que han escrito los grandes literatos de la historia. Pero cuando venimos a la realidad, nos damos cuenta que nacimos en pleno sufrimiento. Cuando nacimos, los seres humanos, ¿cómo nacemos? Llorando. Después empezamos a crecer y incluso algunos por su mal karma desde el vientre nacen con enfermedades. Saben que hay niños que nacen sin cerebro. Imagínense qué karma más pesado. Y que cuando nacen sin cerebro y hasta que les revienta la cabeza o quedan así como discapacitados de nacimiento. Entonces, pura miseria. Luego van apareciendo las enfermedades, llegamos a la vejez y después la muerte. Y sin embargo no es necesario llegar a la vejez para la muerte. Ya sabíamos, o no sabíamos. O no se habían puesto a pensar en eso. No, yo no me voy a morir. O sea que la mentalidad hedonista, explicábamos el domingo en la clase, la mentalidad hedonista de querer sacarle el jugo a este cuerpo material, confunde al alma y la hace creer de que ella no se va a morir nunca. Y así un gran rey, el hermano de este gran guerrero, Arjuna, Yudhishthira Maharaj. Les voy a contar una historia para que no nos durmamos. Nadie se está durmiendo. Resulta que había una vez los Pándavas, los grandes devotos de Krishna, que eran hermanos de Yudhishthira Maharaj, el rey que había heredado el dominio de todo el planeta. Estamos hablando hace 5.000 años, 2.000 años después de Jesucristo, 3.000 años antes de Jesús. Entonces ese rey Yudhishthira se le usurpó su reino, ¿no? Por intrigas políticas. ¿Sí? Acuérdense que la política, estábamos diciendo, nunca cumple lo que promete. Bueno, no dijimos eso, ¿no? Pero ya lo estamos viviendo. Las políticas nunca cumplen las promesas. Entonces resulta que este rey fue desterrado y con sus hermanos y su esposa y la suegra, la madre de ellos también se fue con estos príncipes al destierro, al bosque, y en uno de esos años desterrados, para ir actualizando la historia que vamos a contar, el rey
mandó al siguiente hermano, Arjuna, ¿no? El que acabamos de estudiar aquí. Arjuna dijo, este gran guerrero lo mismo, escuchó la voz y por su sed y su ansiedad de beber agua, tomó agua y se murió. Después mandó sus otros dos hermanos, Nakula y Sahadeva, y también murieron. Y después fue el propio rey, Yudhishthira Maharaj, y escuchó la voz y vio a sus hermanos muertos a la orilla del agua. ¿Y sabe qué hizo el rey al escuchar la voz? Controló las influencias de las cualidades de la naturaleza material sobre su cuerpo, y entonces escuchó la voz profunda y le dijo: tienes que responder las siguientes preguntas si quieres que tus hermanos vuelvan a vivir y para que puedas tomar amor. Y el rey dijo: está bien, acepto. Y de todas las preguntas que hizo la voz esta misteriosa que salía de Brahma, la pregunta más crucial, y que es lo que vamos a compartir esta noche, fue de lo que estamos explicando. ¿Cuál es lo más sorprendente en el mundo material? Le preguntó la voz profunda al rey. ¿Y saben el rey qué hizo? Reflexionó, meditó y respondió que lo más profundo o lo más sorprendente en este mundo material es que a cada momento, a cada instante, a cada segundo, todos los seres vivos están llegando al umbral de la muerte y nadie se pone a pensar que después a él le toca. O sea, la gente se está muriendo y no nos ponemos a pensar si nosotros también vamos por el mismo rumbo. Lo único que hacemos es que cuando muere un pariente, dice Srila Prabhupada en su significado, practicamos la filosofía del crematorio. ¿Ya habían escuchado esto? La filosofía del crematorio quiere decir que cuando muere un pariente, yo me siento tan angustiado que me pongo a filosofar y digo: no, esto existe después de la muerte. Pero por la miseria de ver a mi pariente que ha fallecido. Pero luego pasan los días y se me olvida la filosofía del crematorio y vuelvo a mi tendencia hedonista de disfrutar del mundo material, y se me olvida que la muerte está a la esquina de la vuelta, o a la vuelta de la esquina. Y nos damos cuenta que sí estamos propensos a morirnos repentinamente. ¿Y saben qué? Lo más irónico es que esa visita es sin previo aviso, porque nosotros no invitamos a la muerte, pero nos va a visitar. Y la ciencia de la autorrealización, el autoconocimiento, principalmente el Bhagavad Gita, que es el ABC del inicio de la comprensión de la vida espiritual, enseña esta situación difícil, pero que sí se puede llegar a comprender y a asimilar de una manera espiritual, científica espiritual, no fanática espiritual, porque eso es creer de que: oh mi Señor, por favor protégeme, por mi culpa he repetido todos mis pecados, pero sigo incurriendo en las mismas situaciones pecaminosas. Eso no me va a aclarar el misterio de la vida, sino que tengo, aquí está, esto es muy importante lo que dijo Srila Prabhupada, la pregunta que hizo Arjuna. Arjuna pregunta: ¿cuáles son los medios por los cuales él puede adquirir la naturaleza trascendental? Eso es algo muy importante. A menos que uno conozca los medios para la comprensión de la vida espiritual, ¿cómo se va a liberar de todo el sufrimiento material si no sabe cómo hacerlo? Por lógica. Imagínense que usted quiera aprender a tocar piano y jamás ha agarrado un piano, y entonces, ¿cómo va a aprender? Tiene que tener un guía. Similarmente, cualquier tipo de
a pesar de que sea un tipo de pedagogía así, de retroalimentación autodidáctica, siempre se necesita un guía en cualquier tipo de conocimiento. Eso es algo de lógica. Siempre necesitamos a alguien que nos oriente para saber en qué rumbo nos estamos dirigiendo, si vamos bien, si hemos logrado adquirir los procesos del método que estamos practicando o simplemente lo hemos teorizado pero no lo ponemos en práctica. No sé si captan la idea. Entonces la vida espiritual no es una cuestión sentimental de que yo creo y que tengo fe. Eso está bien, eso es sinceridad. Para la vida espiritual es importante la sinceridad, pero se necesita una mínima inteligencia para adecuarse al proceso, adecuarse a la práctica, porque casi la propia menciona, ¿verdad? De que dice, la segunda pregunta es que cómo se comporta una persona, si son reguladas o no, o si es regulada o no regulada. ¿Y qué quiere decir regulado? Regulado quiere decir que hay un método para hacer cualquier actividad, o sea, hay un método, hay un proceso sistemático que hay que seguir de una práctica, y la práctica espiritual es algo científico porque tiene teoría, o sea, las escrituras explican cómo hacerlo, y después viene el laboratorio. ¿Qué es el laboratorio? Aplicar la teoría a la realidad, y al aplicar la teoría a la realidad, ¿qué surgen? Los resultados de la práctica. ¿Y cuáles son los resultados de la práctica? Que mis pensamientos se espiritualizan y puedo llegar a ver por encima de toda la miseria material. El sufrimiento es porque nosotros nos olvidamos de Krishna, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos que somos almas y nos identificamos con la materia, con el cuerpo, y toda la novela la vivimos y la tomamos a pecho. Y hasta lloramos, nos angustiamos. Y con esas novelas y esos dramas de la vida materialista es que nos conducimos, y ese es el gran sufrimiento al cual nos enfrentamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Abstraernos de la novela y ser espectadores de la novela y no protagonistas de la novela materialista de nuestra vida. ¿Y cómo podemos ser espectadores? Superando estas influencias materiales. ¿Cómo se llaman? Las tres modalidades de la naturaleza material. ¿Y qué es eso, las tres modalidades de la naturaleza material? Porque alguien puede decir, ¿y eso qué es? Bueno, son influencias de la energía material sobre mi vida. Entonces hay un verso que dice que Mancha yoga vicharanam bhakti yoga sevate sagunam samatita exam brahma muyai kalpate. Que Krishna le dice a Arjuna, a este guerrero, le dice, las escrituras védicas hablan el tema de estas tres modalidades de la naturaleza material, que son la pasión, la ignorancia y la bondad. Oh Arjuna, le dice, elévate por encima de estas energías materiales y libérate de las ansias de la seguridad y la ganancia material. Escúchenme, de la seguridad y la ganancia de material, de creer de que yo soy este cuerpo, que necesito un desarrollo económico, que necesito un partido político, ¿qué más? Y que tengo que ganar dinero en la vida material para ser exitoso. Así le dice Krishna Arjuna, libérate de las ansias de la seguridad y la ganancia material. Y establécete en qué? Establécete en el ser, en el yo, en el alma. Establécete de que tú sos alma, no sos cuerpo. No andes, o sea, Krishna le está diciendo a Arjuna, no dependas de nada del disfrute material, libérate de eso. Porque el disfrute material solo te va a confundir, nunca te va a aclarar la vida. El disfrute material jamás va a hacer feliz a nadie. ¿Saben por qué? Porque son paliativos. ¿Han escuchado ese término? Los paliativos son los medicamentos mentirosos que no llevan nada, ¿no? Son como pastillitas de azúcar que da un psiquiatra, ¿no?, a una persona que padece de esquizofrenia, de estrés o de depresión, le dice, tómese este medicamento
paliativos para olvidarnos de toda la miseria a la cual estamos sometidos. ¿Y cuál es esa miseria? Están las enfermedades, viene, o sea, los jóvenes todavía pues no ven la vejez, pero algunos ya lo estamos viendo cerca. Pues ya lo estamos padeciendo. Se llaman los achaques de las inclemencias de la naturaleza material y nos recuerdan a cada momento. Los adolescentes no, los niños están todavía con la ilusión de que van a ser astronautas, que van a ser modelos, estrellas de Hollywood, estrellas de rock. Todavía están con esas ilusiones, con esas fiebres de la vida materialista, pero ya los que vamos pasando, ¿no? La naturaleza material se encarga de recordar que ya viene el final, aunque el final puede venir desde el vientre. Y yo voy para acá. Y pues el punto principal de la explicación era eso, de que el autoconocimiento nos libera de toda la influencia de la energía material que nos opaca nuestra identidad espiritual. ¿Entienden? Así resumiendo, repitiendo. La ciencia espiritual nos libera de todas las influencias de la energía material que nos opaca nuestra identidad verdadera. ¿Y cuál es nuestra identidad verdadera? Aham Brahmasmi, somos almas espirituales, no somos mexicanos, no somos latinos, no tenemos género, no tenemos posición social, somos almas espirituales, puras, que somos eternas, pero que por ignorancia estamos sometidas a un proceso que se llama el samsara. ¿Y qué es el samsara? El reiterado proceso, o más bien dicho, el proceso de reiterados nacimientos y muertes. ¿Entienden? ¿O comprenden? Sí, está muy bien. ¿Comprenden? Ese es el resultado de la investigación de la ciencia espiritual. Aclarar todos esos conceptos y al asimilarlos poder tener clara la conciencia. ¿Tienen alguna pregunta? Si los nuevos, vamos a ver. Bien, o alguien. ¿Sí, Maya? Sí. Si uno, entiende que Krishna es el supremo controlador, entonces esa parte ya está como muy clara, pero si Krishna verdaderamente es el supremo controlador, entonces nosotros qué control podemos tener sobre nuestras emociones, nuestros sentimientos, o sea, si uno por ejemplo se cae en la mente o la... Bueno, no en la maya, porque ya estamos en maya, o sea, pero si uno cae en la mente, ¿no? Por algo, por alguien, o sea, nosotros verdaderamente, o sea, no tanto en la teoría, sino como usted dice, o sea, como usando esa misma analogía de la teoría y de ponerlo en práctica en el laboratorio, ¿no? En el que estamos, o sea, cómo puede uno en el laboratorio poner en práctica eso, o de plano uno ya tiene que pensar, bueno, como Krishna es el supremo controlador, yo no tengo ningún control sobre lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo, entonces ya mejor dejo que fluya y que solito pase. ¿Qué es lo que se puede hacer? Buena pregunta. Es una pregunta de psicología. Está hablando de las emociones. Entonces, ¿cómo entender eso? Sí, Krishna controla todo. Sin embargo, nosotros tenemos libre albedrío. Y con el libre albedrío podemos aceptar todo lo que pueda promovernos comprensión espiritual o quedar influenciados por la energía material, Entonces ese es nuestro libre albedrío y Krishna nos ayuda. O sea, nosotros ya practicando la conciencia de Krishna entendemos, Krishna es el psicólogo, para hablar de psicología. Krishna es el psicólogo perfecto. ¿Saben por qué? Krishna lo dice en un verso. Yo conozco
conozco pasado, presente y futuro de todos los seres vivientes, pero a mí nadie me conoce. Analicemos esa forma. Ahí Krishna sabe qué hicimos y de qué somos capaces de hacer y qué estamos haciendo actualmente. Entonces Él nos conoce a profundidad y difícilmente, incluso nosotros mismos, podemos llegar a conocernos de lo que somos capaces. ¿Por qué? O sea, el tema de la psicología es tan profundo, ¿no? Porque tiene que ver con nuestra conciencia y el alma. Sin embargo, cuando vemos el néctar de la devoción de Rupa Goswami aquí, entendemos cuál es la psicología perfecta. La psicología perfecta es la psicología del alma. Y el alma solo es feliz cuando se refugia y no pierde la fe en Krishna. Jamás vamos a estar desamparados por Krishna. Ahora, esa es la teoría, se ve bien bonita. Pero la práctica es lo más fundamental, porque es la que va a dar los resultados. La teoría está muy bien, y la teoría es sencilla. Krishna la deja de manera sencilla para las almas, principalmente de Kali Yuga. La deja sencilla, la deja en esta tesis, el Bhagavad Gita. Entonces, un consejo así de Vaishnava, es que sí tiene que cantar con las notas, inspirarse en Srila Prabhupada, estudiar sus libros y entender que en la vida material siempre nos vamos a enfrentar a las vicisitudes, ¿comprende? A los reveses, ¿no? Y a las dificultades, y a los obstáculos, y a los conflictos, y a los dilemas, y de la existencia material. Uno tiene que tener claro, ¿no?, que la vida material, incluso practicando vida espiritual, no es que estamos exentos del sufrimiento. Acuérdese, Upada Samhita, nos mete la instrucción: Adidai Vigatlecha, Adibhauti Gatlecha y Adhyami Gatlecha. ¿Se acuerdan? 3 tipos de miseria. ¿Y cuáles son los 3 tipos de miseria? Lo que nos da el cuerpo y la mente, problema físico. Hay veces que las rodillas fallan cuando los años están adelantados. Y las emociones confunden. Hay veces que las emociones pueden confundir. ¿Por qué? Porque son derivaciones de nuestra mente. Es un remolino de nuestra mente, las emociones. Sin embargo, cuando la conciencia está absorta en las bendiciones espirituales del Maestro Espiritual y de Krishna, entonces todo se aclara y uno asimila cualquier miseria y se da cuenta que siempre va a haber, incluso va a haber un tercero que no va a dar sufrimiento. Puede ser un familiar que esté conviviendo conmigo y en un templo que gozo de gusto y que vamos a hacer. Pero una vez a Prabhupada se le acercó un devoto y le dijo: no, que este devoto no puedo estar con él porque es muy problemático. ¿Y sabe qué dijo? No te enojes con el instrumento de tu karma. Entonces así uno tiene que asimilar el sufrimiento de la vida material en todo momento. Asimilarlo no en el conformismo de decir, bueno, ni modo, esa es la salsa de la vida, sufrir. No, o sea, de aceptar que la vida material es miseria, pero la práctica espiritual es una esperanza no utópica, así como las promesas políticas. O sea, Krishna no es un político. Krishna es la suprema personalidad de Dios y sus promesas son verdad absoluta. Cuando Krishna promete, no falla. Entonces uno tiene que tener fe en las escrituras, fe en el maestro espiritual y fe en la asociación de los Vaishnavas. ¿Y cuál es el verso? Es Yasya debe parabhakti, yata debe tataguro, tasyaite kadita yarata, prakashante mahamana.
Pero recuerda, ya lo leí en el libro de Shirapam. Aquella alma que está rendida y tiene fe implícita en el Maestro Espiritual y en Krishna, que le son revelados todos los importes del conocimiento védico. ¿Sí, otra pregunta? Las reglas y regulaciones. Digo, que tengo, ajá, digo, no he hecho todavía, digo, no llego a hacer todavía todas las rondas y eso, y lo veo todavía muy largo, ¿no? Pero digo, creo que voy camino, llevo aquí como un año y unos 3, 4 meses, creo que voy avanzando, pero hay algo que a mí me sigue atormentando, bueno, que yo de alguna manera ya había, según yo, confesado muchas veces en mi religión, porque yo sigo siendo católica, y sentía que ya estaba, y creía, bueno, y aparte yo creo que yo puedo reparar en situaciones similares haciendo cosas que ayuden a la gente por el mal que yo hice, pero de repente todavía me atormenta eso. Entonces, ¿cómo usted cree que de todas maneras voy a tener que, bueno, y aparte yo pienso que también ya pagué en parte ese karma, porque, bueno, en pocas palabras, yo ayudé a una amiga a abortar y yo misma perdí un bebé por yo, o sea, no que yo, o sea, vamos, iba logrando seguir, de repente no sé qué pasó, lo perdí, entonces yo pensé que yo estaba pagando con ese karma, y bueno, yo sigo haciendo cosas para remediar el karma, pero yo me sigo sintiendo muy mal. Entonces, ¿cómo usted cree que alguna vez pueda, bueno, yo sí creo en la misericordia de Dios, pero de repente mi mente me atormenta y pienso que a lo mejor nunca voy a pagar con eso? Vaya, como comenzó la pregunta, pues extensa, pero directa, extensa, pero directa. ¿Y cómo dijo Jesucristo cuando estaban criticando a Magdalena? ¿Cómo dijo Jesucristo? Que lance la primera piedra que esté exento de todo pecado. Y en el mundo material no es el. Y en plena Caliyuga, no plena porque está comenzando, apenas han pasado 5.000 años, pero todos traemos un historial de vida pecaminosa. De hecho, nos delata el cuerpo del delito. ¿Y cuál es el cuerpo del delito? Este cuerpo material. Ya nos delata de que nosotros rompimos leyes espirituales y por eso nacimos en el mundo material. O sea, si nos vamos así filosóficos, claro que cuando es filosófico se pone un poco abstracto lo que vamos a ver en la realidad, pero al filosofar también podemos profundizar los conceptos y entender qué está sucediendo, la raíz de todo. De eso trata la filosofía. Ya eso se va dando cada aquí. Entonces sí, todos estamos aptos para recibir las bendiciones de Krishna y poderlas poner en práctica en nuestra vida. La misericordia de Krishna es que nosotros nos sintamos seguros de que alguien está velando por nuestro bienestar. Y como dice Krishna, es la fórmula de la paz. Es Bhoktaran Yakyata Prasan Sarvaloka Maheshwara Suryadan Sarvalokanam Shantim Yatamam Shantim Vrikshati Shanti. O sea, uno puede tener paz cuando entiende que Krishna controla todo, Krishna es el dueño de todo y Krishna es el que nos sancionador, el que nos sanciona y el que nos quiere realmente. Claro que nuestros familiares nos quieren, pero por la relación corporal que tenemos, pero profundamente Krishna es el que nos da
y la vida de Prabhupada. Shri Prabhupada ki Ay.